Muy buenas tardes, amigos de Sin Línea MX. Pues estamos teniendo de fondo aquí en el video escenas del discurso del presidente López Obrador ante el presidente Donald Trump en los Estados Unidos, en Washington. El motivo del mensaje fue, pues, dar buenas señales de que México está en la mejor disposición de cooperar comercialmente con el vecino del norte e incluso propuso también que este, ambos fueran los potenciadores del desarrollo. Incluso, bueno, también habló de Canadá, pese a no haber estado presente, ya que pues hay alguna diferencia ahí entre Donald Trump y el primer ministro canadiense Justin Trudeau por una cuestión de aranceles. Bien, hubieron varios guiños hacia diferentes sectores de la población estadounidense y de la población mexicana. Hubieron varios guiños también, incluso para los críticos del presidente que dicen que planea aislarnos del mundo, cosa que pues no ha sucedido como se dice que pues, pasaría. El primero abrió diciendo que las cifras de exportaciones son bastante generosas, pero entre ambos países se importa más de lo que se exporta. Es decir, es de, que consumimos del exterior más de lo que nosotros mandamos al exterior, teniendo por ahí un déficit entre las dos naciones de 611 mil millones de dólares. Esto provoca, dijo el presidente, fuga de divisas, menos oportunidades para las empresas y también, como era de esperarse, pues pérdida de empleos. Puso como ejemplo que América del Norte representaba casi la mitad del producto mundial a nivel global, es decir, el 40% de lo que consumía el mundo provenía de América del Norte, pero el día de hoy, actualmente, esto ha disminuido al 27.8%, casi 28%. Esto, esto ha sido, entre otras cosas, sí por el crecimiento de otras economías mundiales, pero también un poquito por la falta de planeación de las economías mexicana y estadounidense. López Obrador plantea que el TEMEC es una gran oportunidad para producir, una gran oportunidad para producir, para crear empleos, fomentar el comercio, sin tener que ir tan lejos. Es decir, que lo que está proponiendo es que nosotros, como América del Norte, incluido Canadá, pues seamos quienes fabriquemos, hagamos lo que necesitamos consumir. Aunque esto no quiere decir cerrarnos al mundo, sino todo lo contrario. Invitar a que otros países vengan a invertir en México y en Estados Unidos. López Obrador hablaba de aprovechar las ventajas de la vecindad y de la cooperación para el desarrollo. Luego, ¿qué más podemos ver? Sí, bueno, siempre se estuvo refiriendo a los tres países, incluyendo a Canadá, pese a que no estaba presente, y propone a México como el integrador de la economía de esta región. Ahí hay un guiño interesante, puesto que, como mencioné hace rato, Canadá no está presente. Y no está presente porque Donald Trump y Justin Trudeau traen ahí un pleito por si se ponen aranceles de Estados Unidos hacia Canadá. Es decir, que las mercancías que entren de Canadá hacia Estados Unidos traerán un impuesto, lo que viene representando un desequilibrio un poquito significativo para la economía estadounidense y también para la economía canadiense. Eh, por eso es que López Obrador se propone como el integrador, mediador de conflictos. Recordemos, por ejemplo, que López Obrador propuso a México como mediador entre el conflicto en Venezuela entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó. Juan Guaidó se adelantó y mandó literalmente al demonio la propuesta de López Obrador e incluso lo calificó de ser simpatizante del régimen de Maduro, cosa que pues no es necesariamente cierto. México manifestó neutralidad, puesto que el gobierno venezolano
fue elegido en las urnas. Como haya sido, por ahí dice un clásico, haya sido como haya sido, pero es el gobierno de las urnas. Y Juan Guaidó pues traía ahí la consigna de entregar la soberanía venezolana y sobre todo los recursos naturales, cosa que pues no puede suceder. Luego, López Obrador lanza un segundo guiño. Este guiño fue hacia los empresarios, tanto mexicanos como estadounidenses, teniendo en cuenta de que hay empresarios que se colaron a este evento, a esta reunión entre México y los Estados Unidos. Por ahí se mencionaban los nombres de Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, un buen empresario como Carlos Bremer, entre otros personajes. Bernardo Gómez de Televisa. Dijo López Obrador que los trabajadores son tan importantes como las empresas. Y aquí lo voy a citar claramente. ¿Qué dijo el presidente? De nada sirve tener capital y tecnología si no tienen obreros que se destaquen por su imaginación, su talento y su mística de trabajo. Aquí, López Obrador está lanzándole ese guiño a los empresarios. ¿Por qué? Porque el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá considera la mejora de las condiciones laborales, sobre todo de los trabajadores mexicanos, que de todos es sabido que han sido muy, pero muy castigados en cuestiones salariales desde hace décadas. Y no ha sido sino hasta este sexenio en que las condiciones salariales tan vulneradas en el pasado han mejorado ahora, llegando a estar actualmente, si no me equivoco, en 123 pesos el salario mínimo. Bueno, habla también de que el TEMEC fomenta una marcha en conjunto hacia el porvenir. Y aquí habló de las diferencias posteriormente. Dice que hay que privilegiar el entendimiento y lo que nos une. Hacer a un lado de las diferencias o resolverlas con el diálogo y el respeto mutuo. Ahí hay un guiño, otro más, una mención hacia aquellos momentos álgidos en que Donald Trump hizo en el pasado declaraciones desafortunadas, muy desafortunadas, sobre los migrantes y también sobre nuestro país. Por ahí está la parte del muro, recordando que el día de ayer Donald Trump puso una fotografía en las redes sociales donde aparece él dando la espalda a la cámara y teniendo el enorme muro hacia el frente. Eso fue un mensaje un poquito álgido. Y aquí es donde tiene sentido las palabras del presidente López Obrador cuando dice que hay que resolver las diferencias con diálogo y respeto mutuo. Luego también dijo que hay desencuentros, el muro, y desagravios que no se olvidan. Como por ejemplo cuando Estados Unidos se agenció la mitad del territorio mexicano allá a mediados del siglo XIX. O como pudo haber sido lo del muro o las declaraciones sobre los migrantes de que México manda puro criminal, violador y tantas cosas horribles que dijo en su momento el presidente Trump. Y mencionó, de ahí se saltó a los puntos de encuentro. Fíjense cómo es muy hábil López Obrador para el discurso, pese a lo que dicen muchos interlocutores, muchos críticos. Por ejemplo, citó el caso de la Segunda Guerra Mundial. Concretamente, en la década de los años 40, México satisfizo a Estados Unidos de materias primas y de fuerza de trabajo con los llamados braceros. Recordemos que Estados Unidos declaró la guerra a las potencias del eje en 1941 con el bombardeo a la base militar naval de Pearl Harbor en las islas de Hawái. Un artero ataque por parte de aviones japoneses hacia una base militar, pero desprevenida porque no habían tenido acciones beligerantes en mucho, pero mucho tiempo, fueron sorprendidos y masacrados literalmente por aviones del Imperio japonés. Entonces, Estados Unidos declara la guerra y manda fuerzas militares, manda a sus jóvenes. Obviamente, Estados Unidos se quedan sin fuerza de trabajo y es ahí donde entran los braceros.
Los migrantes, dice López Obrador, son gente buena y trabajadora que fue a Estados Unidos a ganarse la vida de forma honrada y contribuye al desarrollo económico de ese país. Otro guiño más por ahí. En el video anterior, su servidor mencionaba que por ahí podría rozar la agenda migrante. Pues bueno, mis queridas amigas y amigos, aquí está el guiño. Los migrantes son gente buena y trabajadora que fue a Estados Unidos a ganarse la vida de forma honrada y contribuye al desarrollo económico de ese país, de Estados Unidos. Y es ahí donde le respondemos a esa oposición y a esa prensa vendida que dijo que López Obrador fue a arrastrarse ante el presidente estadounidense. ¿Cuándo habíamos escuchado eso de Peña Nieto, de Calderón o de Fox? Jamás. Jamás se escuchó. Incluso Fox se refirió a George Bush, hijo, George Bush, el presidente, como el amigo Jorge. Háganme el favor. Luego fue Calderón a Estados Unidos también, se reúne con Bush y y también se fue a arrastrar tal cual. Peña Nieto no se diga. Peña Nieto, al que criticamos tanto por invitar a Trump aquí en nuestro país, lo hizo cuando este era candidato y después de las declaraciones tan desafortunadas, racistas y clasistas que hizo Trump como candidato hacia México. Sin embargo, más adelante, el presidente López Obrador habla de la población estadounidense aquí en México. Otro guiño a la situación, a la agenda migratoria, pues dice que en México hay 1.5 millones de estadounidenses aquí en nuestro país. Y pregunto, ¿acaso se les trata igual a los migrantes estadounidenses aquí en México? La respuesta es no. Es una forma muy diplomática de decirle al presidente Trump que hay que mejorar la agenda migratoria. Nótese cómo, sin utilizar un solo discurso frontal o agresivo, el presidente López Obrador metió la agenda migratoria, sin más ni más. Y dijo, Trump ha dado a México, mientras AMLO ha estado como presidente de este país, respeto, no ha habido agravios y ha dado también comprensión. Los opositores, dijo el presidente, auguraban que las diferencias ideológicas provocarían desencuentros, pero esto, para no variar, no sucedió. Por último, y ya cerrando la participación, y a propósito de las visitas que hizo al inicio de su jornada el día de hoy, menciona los casos de Juárez y de Lincoln. Juárez como un presidente, digamos, liberal, diríamos demócrata, y Lincoln que era un presidente republicano, así como actualmente son López Obrador y Trump. Se refirió a Lincoln como un gran presidente y abolidor de la esclavitud y que además que no reconoció al Segundo Imperio. Y además dijo que Juárez lamentó profundamente el asesinato de Lincoln, diciendo que nuestro mandatario en aquel tiempo dijo que Lincoln pues era merecedor de una mejor suerte. Y citó otro ejemplo entre Lázaro Cárdenas y Franklin Delano Roosevelt, que a quien reconoció Cárdenas en su tiempo como una estadística que reconoció la soberanía de los pueblos. Y ya por último, López Obrador cierra su discurso diciendo que la historia nos enseña que es posible entendernos sin prepotencias ni extremismos. Ahí es un guiño al discurso a veces incendiario y casi beligerante de Trump. Le agradeció que ha sido respetuoso de alguna forma con los paisanos en Estados Unidos, cosa que pues por ahí podría interpretarse incluso sarcasmo, pero bueno, porque apoyó a México en la situación petrolera con la OPEP, en las cuestiones comerciales y en de salud ahora para el combate del COVID-19. Y dijo algo que es bien cierto. A pesar de que Trump es Trump y de todo lo que pudo haber dicho, hay algo que es muy cierto. Donald Trump nunca ha impuesto nada a México. ¿Recuerdan cuando lo de los aranceles? Ebrard fue a Estados Unidos, buscó la negociación, lo hizo, consiguió la negociación y regresó con la promesa de que no iba a haber aranceles. Lo que hizo el gobierno mexicano, adelantó un proyecto que ya tenía en puerta. Y ese proyecto era el ordenamiento de la frontera sur
de México con Guatemala. Al final, ya al final dijo que Trump no aplica la doctrina Monroe, sino la de Washington. Doctrina Monroe dice básicamente América para los americanos, refiriéndose a América como Estados Unidos. Y bueno, Washington decía que no hay que aprovecharse del infortunio de los pueblos. México pasa por una situación un poco desafortunada en materia de seguridad, en materia de salud, en materia migratoria, en materia económica. Y es precisamente de eso, de lo que no hay que aprovecharse. Y Trump, dice el presidente López Obrador, ha honrado eso. Al final, Trump, dice López Obrador, se ha conducido con gentileza hacia México, respeto y reconociendo sobre todo nuestra soberanía, no como en el pasado. Bien, amigas y amigos, estas palabras son muy importantes, son fuertes. Firmaron el tratado de forma simbólica porque ya entró en vigor desde el 1 de julio, pero sí era necesaria esta visita. Era necesaria. Un servidor por ahí en algún otro video que hizo en el Crítico Político, por cierto, los invito a suscribirse al canal también. En el Crítico Político, su servidor mencionó que esta visita podría servir para meter algunos puntos importantes. Y el discurso del presidente López Obrador hoy lo ha demostrado. De tal forma que oposición moralmente derrotada y prensa vendida, una vez más, se volvieron a equivocar. Muy bien, amigos, esto es todo por el día por esta otra entrega, esta segunda entrega. Les invito a que nos regalen sus likes, sus reacciones, sus comentarios, sus pulgares arriba, que se suscriban al canal de YouTube, que nos sigan en la página de Facebook, en la cuenta de Instagram, en la cuenta de Twitter como como @sinlineamx, a un servidor como @cr_político. Y que nos visiten en la página web de Sin Línea MX, www.sinlineamx.com, donde encontrarán una enorme cantidad de noticias, artículos de opinión y columnas. Muy bien, yo me despido deseándoles que tengan feliz tarde y que se cuiden mucho, por favor. Hasta la próxima.